listo? Hoy es un buen día para celebrar. Hoy es un buen día para hablar de Jesús. Es el día en que debemos de, como hijos de Dios, sentirnos contentos porque tenemos un Dios que resucitó, ¿no? Nuestra fe sería en vano si Jesús no hubiera resucitado. Si nada más hubiéramos creído las filosofías de un hombre que anduvo en la tierra, pero Jesús tuvo tanto impacto en la tierra que aunque no creas en Él, nuestro calendario está afectado por Él. El calendario, nuestro día a día se divide en antes y después de Cristo. Y luego el 25 de diciembre en todos lados se festeja el nacimiento de Jesús. Y luego estos días también se festejan. Semana Santa no significan vacaciones. Nos dan los días, ¿ok? Jóvenes, no se pongan tristes. Nos dan esos días. Semana Santa significa que celebramos la muerte, pero también la resurrección de Cristo. Y mucha gente puede pensar que estamos locos porque ¿quién celebra la muerte? Pero nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros con un gran significado atrás de eso. Jesús murió por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. Y por eso celebramos la muerte de Jesús. Pero además Jesús no solo murió, sino que Él dijo que al tercer día iba a resucitar y al tercer día resucitó. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos en eso. ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo? Muy bien, ¿está contento? Vele el rostro al de enseguida a ver si se le ve la felicidad. Iba a decir la contentez, pero esa creo que no es palabra, ¿no? Muy bien, a veces uno dice cada cosa. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Dios, que tú nos permites estar juntos y reunidos. Padre, pido que tú hables a nuestras vidas y que el día de hoy sea un día para celebrar que tú vives y que vives en nuestros corazones. Y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Lo cierto es que hablar de la muerte y la crucifixión de Cristo es como si todos nosotros ya lo hubiéramos hecho. Ya lo hemos leído, lo hemos visto. Hemos leído en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan, cuando Jesús fue llevado a la cruz y murió por nosotros. Y muchas veces pensamos que fueron los romanos los que lo crucificaron y fueron los judíos quienes lo condenaron, y pensamos y decimos, fueron los sacerdotes judíos los que condenaron a Jesús a la muerte. Pero te tengo una noticia el día de hoy: no fueron ni los romanos ni los judíos, fuimos tú y yo con nuestros propios pecados quienes crucificaron a Jesús en la cruz. Y todos se van a quedar así, van a decir algunos, yo todavía ni nacía. Pero Isaías nos enseña y nos dice que fueron nuestras rebeliones, que fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Él murió por ti y por mí, por amor a ti y a mí. La palabra de Dios dice que Dios nos amaba tanto que dio a su único hijo para morir en la cruz por ti y por mí. Ahora, yo sé que hay algunos que tienen 2, 3, 4, hasta 10 hijos, ¿no? Ya los que tienen 11, qué valientes, mis respetos. Pero con uno solo que tengas, si alguien te pone un grupo de maleantes, un grupo de personas que han robado, que han violado, que han asesinado, y te dicen, necesitamos que tú entregues a tu único hijo, al único hijo, para que estos queden libres, pues yo creo que tú los mandas a volar, ¿no? Y ustedes están enfermos de la cabeza, están locos, váyanse. Pero eso es la obra que hizo Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, cuán amor tiene Dios por ti y por mí, que no merecemos, que no merecíamos que Él muriera, pero Él por amor a nosotros sacrificó a su único hijo, a lo más preciado que Él tenía. Los hijos, dice la Biblia, que son herencia de Jehová, son una herencia de Dios tus hijos.
son tan preciados para tu vida que te los pone Dios y te dice: te los encargo, cuídalos. Y Él sacrificó a su único hijo por amor a ti y a mí. Y muchos no podemos entender por qué es eso. Pero el viernes lo veíamos celebrando nuestro Viernes Santo y decíamos: Dios por amor dio a su único hijo para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Y una vez que obtenemos el perdón de nuestros pecados, no solo se queda ahí. Escucha lo que voy a decir. El perdón que Dios nos da nos habilita a ti y a mí para perdonar a otros. Dios no quiere que tú guardes rencor en tu corazón contra nadie, ni contra aquella persona que se lo merezca, ni contra aquella persona que te lastimó y te hirió tanto en tu infancia, en tu juventud. Lo que Dios quiere es que tú le perdones, aún así como Él te ha perdonado. Y algunos me van a decir: no, pero es que esta persona no merece el perdón. Pero tú y yo tampoco lo merecíamos, y Dios dio a su único hijo por amor a nosotros. Y Dios nos muestra, dice la palabra de Dios: mirad cuán grande es el amor de Dios, en que siendo tú y yo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y Dios nos dice: así como yo les he perdonado, yo quiero que tú perdones a los demás y no tengas nada en contra de nadie. Así como Dios te ha perdonado a ti, tú perdona a tu esposo. Hola. Los hombres de perdido hubieran dicho aquí: gracias, ¿no? Écheme la mano. Así como Dios te perdonó a ti, Dios quiere que tú perdones a tu esposa. No podemos estar permitiendo guardarnos rencores en contra de nuestra pareja, en contra de nuestro esposo o en contra de nuestra esposa. Porque la muerte de Cristo en la cruz nos habilita a ti y a mí para perdonar a otros. Ahora, si me acompañan al libro de Isaías capítulo 53, verso 4. Isaías 53, 4. Si trae su Biblia, búsquelo. Si no, pues podemos verlo acá en las pantallas. Dice: ciertamente llevó Él, diga conmigo, nuestras. No llevó las de Él, llevó nuestras enfermedades. Dice: y sufrió nuestros dolores. Dile al que está enseguida: nuestros dolores. Pero mira lo que dice más adelante: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego fíjate lo que dice: mas Él herido fue porque Él era un rebelde. ¿Sí? Porque Él se lo merecía. No, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo me hubiera emocionado, porque déjame decirte una cosa: tú ya no tienes que pagar nada, Él ya pagó por ti. Así, nomás porque nos ama, porque nos ama. Y sabes, siempre tendemos a buscar al culpable en otras personas. En cualquier situación, nosotros, es una naturaleza de nosotros, queremos buscar al culpable de alguien más. Si te pasas el rojo, cuando tú sabes que no te debes de pasar el rojo, le echas la culpa al tráfico. Pues es que el tráfico, y yo ya traigo prisa y tengo que pasarme el rojo. Hey, te hubieras venido antes, hubieras manejado más temprano. O sea, no le eches la culpa a alguien más. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando se pelean, cuando Dios les revela que cayeron en pecado, ¿qué le dice Adán a Dios? La mujer que tú me diste. Cuando a nosotros nos toca dar consejería, a mi esposa y a mí, siempre cuando viene alguien a platicarnos, yo le digo a mi esposa: Caperucita siempre tendrá la razón si solo escuchamos a Caperucita. Tenemos que escuchar la versión del lobo feroz. Siempre, porque cuando alguien llega siempre dice: es que ella no hizo esto, ella no hace aquello, ella esto. La tendencia es echarle la culpa a alguien.
Y cuando nosotros hablamos de la muerte y crucifixión de Cristo, a veces vemos la película de la pasión de Cristo y decimos: ay, pobrecito, cómo sufrió, mugres romanos, mugres judíos. Pero la verdad de las cosas es que Isaías nos traslada a un plano más fuerte y nos dice: no, no mugres romanos ni mugres judíos, tú lo crucificaste por ti. Porque más adelante dice Isaías que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma se llaman Emilio, se llaman Ruth, se llama Daniel, se llama Martín, se llama Cristi, se llama Alma, se llama Abdías, se llama Héctor. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Y dice, y que cuando a ti y a mí nos iba a ver, quedaría satisfecho. Jesús no murió por un tiempo, Jesús murió por el pasado, por el presente, por ti y por mí. Pero tú y yo tenemos que reconocer, porque si no partimos de reconocer que nosotros somos culpables y que necesitamos el perdón de Dios, no vamos a poder admirar ese perdón que se nos es entregado. Porque la Biblia dice que mucho ama al que mucho se le perdona. Cuando tú y yo somos conscientes de lo que Dios nos ha perdonado, somos conscientes de al Dios que tenemos de nuestro lado. No podemos navegar ni caminar con la bandera de que yo soy muy digno. No, es que yo soy bien bueno. Te tengo una noticia. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. No hay bueno ni uno solo. El otro día platicábamos, Daniel Gamboa y yo, con una persona que decía: es que yo soy bien bueno. Soy bien bueno. Y entonces yo lo veía con Daniel y yo le decía: pues él te dice que es bien bueno. Le digo: a ver, deme 100 pesos. No, porque se los voy a dar. Le digo: es que tengo mucha hambre y usted es bien bueno. Y me dice: no, yo no soy tan bueno. Le dije: es que la Biblia dice que no hay buenos. Bueno solo Dios. Y necesitamos reconocer que requerimos el perdón de Dios en nosotros para poder valorar la obra de Jesús en nosotros. Por nuestras fuerzas no podemos hacerlo y necesitamos comprender eso, amados. Ahora, quiero partir de ahí para poder hablarte de la resurrección, porque hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Hoy es el día en que vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Y vámonos al libro de Juan capítulo 20. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 20, porque nos narra la historia de la resurrección de Cristo. ¿Está conmigo? Muy bien. Si se aburre, dígame para contarle un chiste. Pero mis chistes son más aburridos. Ya estoy muy viejo. No digan amén. Deberían de decir: cuenta uno, cuenta uno. Juan capítulo 20 versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Fíjate cómo Juan se presenta a sí mismo: aquel al que amaba a Jesús. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, Juan, ¿no? Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena junto con otras mujeres van a visitar la tumba de Jesús. Y al llegar a la tumba de Jesús, todavía era de madrugada, todavía era como oscurito, como eso de las 5 de la mañana, cuando todavía no sale el sol. Llega María y se da cuenta que la piedra estaba quitada, que había sido removida. Pero María no se queda con esa imagen, sino que como toda buena mujer se mete para ver qué pasó, ¿no?
Las mujeres siempre son bien detallistas, bien atentas. Y entra y dice que vio que la tumba nomás tenía los lienzos y el sudario de Jesús que iba en el rostro enrollado y puesto en un lugar aparte. Yo les voy a decir algo aquí, voy a hacer un paréntesis. Jóvenes, si Jesús tendió su cama, ¿por qué tú no la puedes tender en tu casa? Jesús se fue una persona tan ordenada que se quitó el sudario y no nomás lo aventó, sino lo enrolló y lo dejó acomodado. Y los jóvenes se quejan porque les piden que tiendan su cama. No, Jesús tiene orden, es un Dios de orden. Lo dejó acomodado y entonces dice María que en ese momento, mi Biblia dice, sale hecha la mocha. No sé la suya, pero la mía sí dice María sale hecha la mocha. O sea, corrió con la noticia, porque no era un chisme, era la noticia. Bueno, fue un poquito chisme porque todavía no sabía cómo pasaba y les va y les cuenta y les dice, se robaron el cuerpo de Jesús. O sea, ¿quién le dijo que se lo habían robado? Pero ella fue y les dijo, no está el cuerpo de Jesús. Se lo llevaron y entonces dicen que Pedro y mi Biblia dice que se levantaron las enaguas porque ellos traían faldas, ¿no? Y salen corriendo. Y ahí me imagino a Pedro y a Juan corriendo con las de estas, pues tenían que correr. Ahora Juan es medio humilde porque Juan dice, yo corría más fuerte que Pedro, lo dejé atrás. Pedro traía unos kilitos de más y yo llegué primero, pero era miedoso, dice, no entré a la tumba, nomás me quedé afuera y sí vi por ahí los lienzos y me esperé hasta que Pedro llegara. Entonces Juan le dijo, Pedro, pues a ti te dejaron que tú eras la piedra y sobre ti iban a fincar la iglesia, entonces pues llégale. Se mete Pedro a la tumba y ve la tumba vacía y dice, efectivamente no está el cuerpo. Y entonces ahí ya le entró el valor a Juan. ¿No les ha pasado eso cuando van con amigos? Le dicen, no, tú primero, no, aviéntate tú, ¿no? Yo me acuerdo en los tiempos en los que íbamos con los grupos de jóvenes a evangelizar, íbamos a la sierra y veíamos un arroyo. Yo no era de los que se aventaban primero. Yo primero aventaba como a 5. Si no se ahogaban, si no les picaba algo, si no, entonces ya me aventaba yo. Era como Juan, precavido. Y entonces yo le decía, así le dijo Juan a Pedro, primero tú. Y luego ya cuando le dijo, ven, se mete y dice, y corroboramos que era cierto, no estaba ahí. Ahora, es bien interesante porque dice que los discípulos vieron que no había nada ahí en la tumba. Y me impresiona cómo termina porque dice, volvieron los discípulos a lo suyo. No sé, ya no tenían una esperanza, ellos ya decidieron regresarse. Ya no volvieron a hacer algo más. Ya no preguntaron, ya no indagaron, ya no se preocuparon por algo más. No dice si recogieron el sudario, si recogieron los lienzos, pero el punto que sí dice es que ellos se regresan a lo suyo. Ellos volvieron a lo que estaban haciendo. Y la historia continúa con algo que me impresiona, con la vida de María. María Magdalena estaba afuera en el sepulcro llorando. Ahora déjame decirte una cosa. Cuando ellos ven la tumba vacía, lo primero que piensan no es que Jesús resucitó. Cuando ellos ven la tumba vacía, piensan que se robaron el cuerpo, que alguien les hizo baño con el cuerpo. Se robaron el cuerpo. Ahora, si los discípulos que estuvieron conviviendo con Jesús, que escucharon sus palabras, Jesús muchas veces, la Biblia nos lo dice, que les dijo, yo voy a resucitar al tercer día, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, voy a ser crucificado, voy a morir, pero voy a resucitar, no se preocupen. Le dijo como 10 veces eso y no sé cuántas veces más en lo privado les ha de haber dicho, pero no te preocupes, voy a resucitar. Cuando Jesús muere, estos cuates, lo último que piensan es que Jesús resucitó y lo primero que piensan es que alguien les robó el cuerpo. Y esta palabra a mí me da mucha esperanza, porque si ellos que estuvieron con Jesús, que escucharon las enseñanzas, tuvieron dudas, es normal que tú y yo tengamos dudas. Imagínate, ellos convivieron con Jesús y tuvieron dudas. Se vale que tú tengas dudas, pero lo que no se vale es que dejes que la duda gobierne tu vida. La duda no es pecado.
Porque muchas veces viene a nosotros la duda y de repente decir: Señor, ¿vas a cumplir tu promesa? ¿Vas a cumplir lo que tú me dijiste que ibas a cumplirme? ¿Tú vas a darme esto que tú hablaste a mi corazón que me lo ibas a dar? Y viene la duda y gente dice: ay, perdóname, estoy dudando de ti. No, los discípulos dudaron, pero no podemos dejar que la duda gobierne nuestra vida. Tenemos que acudir a Jesús, porque Jesús lo que quiere es revelarse a nuestra vida y ser real en nosotros. Tenemos que acudir a Él para disipar y para vencer toda duda. Jesús quiere revelarse a ti. Ahora, fíjate lo que dice en el 20. Vamos a leer a partir del verso 11. Vamos a trasladarnos a la escena de María. Sí, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. María está desconsolada. María tenía un grave problema en su mente y en su corazón, y era que se habían llevado el cuerpo de su Señor. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado en medio de problemas y de momentos difíciles en nuestra vida? Puede ser por una enfermedad, puede ser por una angustia, puede ser por un temor, y Dios nos habla, pero estamos tan enfocados en nuestro dolor, en nuestra angustia, que no escuchamos que Dios nos está hablando. Dios le estaba hablando a María y María no alcanzaba a distinguir que era Jesús el que le estaba hablando. Ella seguía en medio de su angustia y de su dolor y preguntándose: ¿dónde se llevaron el cuerpo de mi Señor? Pero me encanta esta parte porque dice el verso 15: Jesús le dijo: mujer. Primero le hablaron los ángeles y ella no supo que Dios los estaba usando, y después le habla Jesús y llega y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Fíjate lo que piensa ella. Dice, ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora, María pensaba que Jesús era el jardinero. Ella estaba pensando que era el que arreglaba las flores ahí, el hortelano. Dice: ¿dónde lo pusiste? Si tú te lo has llevado. Porque a veces, amados, perdemos el enfoque de la resurrección y de lo que Jesús hizo por nosotros, y nos enfocamos en nuestro problema y en nuestro dolor. Dice Funky: tienes la teoría, pero te falta mucha práctica. Tenemos la teoría y decimos: el famoso filósofo cristiano Funky, ¿va? Tenemos la teoría y decimos: sí, Jesús es todo para nosotros. Jesús nos ama, Jesús nos ayuda en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad. Tenemos la teoría y decimos: Jesús, tú eres el centro de nuestra vida. Pero a la hora de ponerla en práctica, no confiamos plenamente en Jesús. Señor, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Pero Jesús lo que pide de nosotros es una confianza plena en Él. En medio de la situación que estamos viviendo es cuando más necesitamos buscar de Dios. Necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de la desconsolación. Necesitamos aprender a distinguir cuando Dios nos habla y te dice: mujer, y te dice por tu nombre, Adrián, y te dice María, y te dice: Ale, Alma, ¿por qué lloras? Y no estar enfocados en el problema. Ay, Señor, es que tengo este problema, mira el problema, mira mi problema. Y te pasas diciéndole como 3 horas a Dios el problema que tienes. Y Dios lo que quiere es darte las fuerzas y el entendimiento para que tú sepas que Él está contigo. Ahora fíjate cómo le dice Jesús. Más
Juan, es que todavía ya estoy en el otro. En el 16, me encanta el verso 16, porque el 15, María estaba pensando que era el hortelano, y el 16, Jesús le dijo, María, porque aquí mi Biblia dice que le dijo con signos, con signos de admiración. Los que saben, cuando dice signos de admiración, Jesús no le dijo Mary, María, ¿no? Signos de admiración son palabras fuertes, ¿no? María. Y a veces Dios nos tiene que llamar la atención para identificar su voz. A veces Dios nos tiene que hablar fuerte para que aprendamos, porque dice que Jesús le dijo María, y volviéndose ella le dijo Raboni, que traducido es maestro. Lo identificó y dijo, ya sé quién me está hablando en medio de mi problema. Y entonces le dijo, ya no tengas miedo, ya no tengas temor, ve y dile a los discípulos que me has visto. Ahora el verso 17, Jesús le dijo, no me toques. Yo me imagino a María cuando le dice María, y María agarra la onda y dice, es Jesús, quiere correr a abrazarlo, pero Jesús le dijo, hey, no me toques. Hay niveles. No le dijo con ese sentido, pero Jesús le dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre y tú no me puedes tocar, no me abraces. Relájate, María, soy Jesús, te dije que iba a resucitar. Y a veces así nos hace Jesús, nos dice, hey, confía en mí, yo te dije que iba a tener control de tu vida, de tus hijos, de toda la situación que tú estás pasando, del momento más difícil que estás pasando. Y vámonos hasta el verso 19, por favor, muchachos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, ya pasó todo el día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y luego les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y a quienes remitiesen los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Ahora quiero que veamos la figura de los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro y la Biblia dice que ellos volvieron a lo suyo, quiere decir que volvieron al lugar donde estaban a encerrarse en un cuarto porque tenían miedo. Los discípulos de Jesús, los que andaban cerca de él, los que escucharon sus enseñanzas, los que escucharon lo que Jesús quería decirles, tenían miedo. Y dice otra versión de la Biblia que no solamente estaban encerrados, sino que estaban bien encerrados en su lugar. O sea, tenían miedo de los judíos. Ellos tenían un temor de que alguien los fuera a descubrir. Y Jesús lo primero que les dice es, paz a vosotros, tengan paz. ¿Me ayudas, Franco? Es normal que tú y yo tengamos temores. Es normal que tú y yo podamos tener miedos en algún momento de la vida. Los discípulos lo tuvieron. Los discípulos vivieron esta parte de tener temor. Ellos llegó un momento en que les angustió su vida. Se angustiaron por lo que estaban pasando en ese momento. Ellos se sintieron abandonados, ellos se sintieron con temor. La pregunta que yo tengo para ti esta mañana es, ¿cuáles son tus más grandes temores? ¿Qué es a lo que tú le tienes miedo? ¿Qué es aquello que a ti no te deja dormir? Porque hay gente que vive con temores en su vida.
no pueden pagar la renta, la luz, el agua y no pueden dormir, sobre todo los hombres. Y ese es un temor que tú necesitas hoy entregárselo a Dios y dejarlo en manos de Dios y decir: yo confío en ti. Pero algunos también tienen temor de que sus hijos les pase algo o les suceda algo. Algunos tienen temor a ser asaltados, a ser secuestrados. Y la Biblia no dice, la Biblia nos enseña y nos dice que como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir con paz en nuestra vida. Lo primero que Jesús les dijo a los discípulos en medio de una situación de angustia y de dolor, les dijo: paz a vosotros. Tengan paz. No tengan temor. Yo tengo el control de la situación. Yo tengo el control de todo. No tengas miedo. ¿Cuál es el temor que tienes el día de hoy? El otro día platicaba con Alma y el resultado del médico, la vez que estuve ahí en el hospital, fue: en mayo lo operamos. Y yo le dije a Alma, le dije: si me operan en mayo no te voy a poder festejar el 10 de mayo. Ay, que te festejen tus hijos. Me dice: en mayo le vamos a operar. Y platicábamos en el carro, íbamos manejando y me dice: ¿te da miedo? Y yo volteé y le dije: no, no tengo temor. Si no te da miedo la anestesia, le dije, ni voy a sentir nada. ¿Y no tienes miedo de perder tu vida? Y le digo: no, porque ustedes están seguros en Cristo. Si Dios me lleva, yo tengo un futuro asegurado. El otro día oíamos la historia de un amigo de Ale, un compañero de la universidad, que lo iban a operar. Le pusieron la anestesia, le dio un paro cardíaco y falleció. Un jovencito, tenía 22 años. Una operación, ya nada más te duermen, es peligrosa. Pero yo no tengo temor. Yo tengo confianza en Dios. Yo tengo la plena seguridad de que Dios tiene el cuidado y el control. Estoy más preocupado porque voy a durar 5 días sin comer que por la operación. Y le digo a mi esposa: no sé cómo le voy a hacer. Le digo: pero bueno, Dios tiene el control. Pero hay algunas personas que sí tienen angustia en sus vidas. Hay algunas personas que tienen grandes temores que no los dejan dormir. Hay algunas personas que tienen luchas en sus vidas y temores al día de hoy que no pueden vivir al día a día. Y te tengo una noticia: los discípulos estaban también sin esperanzas. Los discípulos habían pensado que lo que Jesús había hecho ya había terminado. Es más, el sumo sacerdote dijo: ya se cierra el capítulo de Jesús. Esa rebelión, ese tiempo de luchas ya pasó. Ya triunfamos, ya ganamos, ya se van a disipar esos seguidores de Jesús, porque ellos habían pensado que habían matado a Jesús. Pero Jesús todavía no terminaba de escribir la historia. El plano completo, el cuadro completo, Jesús lo veía desde afuera y decía: todavía no he terminado con ustedes, porque voy a resucitar. Y cuando Jesús resucita, no solo lo hace para demostrar que es el Hijo de Dios y que tiene el poderío, sino para sembrarnos en nuestro corazón la esperanza de que tú y yo tenemos un Dios vivo, y que si tenemos un Dios vivo podemos tener paz el día de hoy, y que nuestro futuro está asegurado en Cristo, porque Él cuida de sus hijos. Si cuida las aves del campo, con ti más va a cuidar de ti. Yo no sé cuáles son las circunstancias que tú vives al día de hoy por las que entraste en esa puerta. Yo no sé si tienes temores en tus vidas y a lo mejor entraste a ese lugar con una situación complicada. Yo no sé cómo pasaste la noche. Yo no sé cuáles son tus temores. Aún aunque seas joven, hay jóvenes que viven al día de hoy con muchos temores. Ayer alguien publicaba en el Facebook que atropellaron a 4 personas en la Gómez Morín. Yo no sé qué pasó, si hubo muertos o no, pero el día de hoy muchos jóvenes, muchos papás viven con el temor. Y déjame decirte que Jesucristo resucitó para darnos esperanza, aún en la muerte. Porque la palabra de Dios dice que ausentes en el cuerpo y vivos en el espíritu. A lo mejor me quedo ahí en el quirófano, yo no sé si Dios decide llamarme a su gloria, pero lo único que va a pasar con Alma es que no me va a ver por un tiempo.
porque después la voy a estar esperando para recibir allá en el cielo. Y le voy a decir: vente con Dios y recibiré a mis hijos también. Pero no tengo temor a la muerte, y no porque me sienta muy valiente, sino porque la esperanza que Jesús nos da nos mantiene vivos y nos mantiene llenos de vida y de alegría. Los discípulos estaban sin esperanza, pero Jesús se les reveló a sus vidas. Fíjate lo que dice Juan 14:27. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: les dejo un regalo. Jesús les dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede darte. Así que no se angustien ni tengan miedo. La pregunta que hoy tengo para ti es: ¿de qué tienes miedo tú hoy? Porque Jesús dijo: yo les voy a dar mi paz. Y muchos decimos: ay, la paz de Dios se siente en el corazón. Pero Jesús les dijo: no nada más para que la sientas en el corazón, sino también en la mente. Es una paz inteligente. Jesús es más que una religión, amados. Jesús es más que una tradición de venir a la iglesia los domingos a las 10 o a la 1 o venir los miércoles. Jesús quiere ser real en tu vida. Jesús anhela tener una relación personal contigo, en la que no solo cuando llegues a la iglesia puedas tener contacto con Jesús, sino cuando vayas al trabajo, sino cuando estés con tu familia, sino cuando estés con tu esposa, con tu esposo. Jesús quiere estar presente en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas. La resurrección de Cristo nos trae esperanzas el día de hoy, y eso nos debe llenar de alegría. Este versículo quiero decírselo a la gente que dice que los cristianos no somos alegres. Dice el 20: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los cristianos debemos de ser felices, y a lo mejor un poco locos, porque aún en medio de la situación más difícil, aún en medio de la noche más oscura, podemos regocijarnos en que tenemos un Dios que nos da esperanza. Aun cuando el médico diga: no, estás acabado. Aun cuando el médico te diga: estás desahuciado. Aun cuando el contador te diga: estás en la bancarrota, Dios te dice: hay esperanza mientras sigas siendo mi hijo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Aun aunque el psicólogo te diga: tu matrimonio no funciona, tu matrimonio no sirve. Porque muchas veces a nosotros, a mi esposa y a mí, consejeros nos dijeron: ustedes son mejor separados que juntos. Pero nos regocijábamos en el Señor y decíamos: Dios nos unió y que Él nos separe. Aún en medio de la lucha y de la tormenta, tú tienes que ver al Señor y regocijarte y alegrarte en Él, porque Él nos trae esperanza con su resurrección. Wow, qué Dios maravilloso tenemos. Sea cual sea nuestro problema hoy, sea cual sea nuestro temor hoy, debemos estar felices. Felices porque descansamos en Jesús. Pero tengo un pero antes de terminar la plática el día de hoy. Este regalo no solo es para ti. La paz que Dios te da no solo es para ti. Porque me voy a ir con la segunda pregunta. Esto que Dios te da es para compartirlo con otros. La pregunta es: ¿has compartido lo que Dios te ha dado con otros? Necesitamos tú y yo compartir de Jesús con otros. El otro día platicaba yo con Abdías y yo le decía: hijo, tú eres la Biblia que tus compañeros no van a leer. Y luego se me queda viendo y me dice: ¿por qué, papá? Le dije: porque muchos de tus amigos, muchos de tus compañeros nunca han agarrado o han leído la Biblia.
pero van a ver tu vida. Y conforme a tu vida ellos van a conocer del amor de Dios. Conforme a tú seas, conforme tú hables, conforme tú te dirijas, conforme a tus acciones, ellos van a conocer del amor de Dios. La pregunta que te tengo es: ¿cuántas personas conocen del amor de Dios por tu vida? ¿Lo que sale de ti es el amor de Dios o es amargura, dolor, tristeza? Porque dice la palabra de Dios que aún en la situación más complicada, Dios espera que nos regocijemos en Él. Los discípulos no tenían claro un futuro, solo vieron a Jesús, y en medio de su temor Jesús les dijo: paz a vosotros, y se regocijaron. No sabían qué iba a pasar en el futuro, pero ellos se regocijaron al ver al Señor. Tú y yo tenemos que ser personas que compartan de Jesús con otros, que abracemos a Jesús con otros. El verso 22 y 23 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuvieres les serán retenidos. Jesús los está enviando. Jesús les está diciendo: yo resucité, pero no solo para quedarme con este grupo de 12 discípulos. Yo resucité para que otros conozcan de mí a través de ti. Vayan y abracen a otros. Hay personas a tu alrededor que están viviendo momentos de miedo, de angustia, de dolor. La pregunta es: ¿qué haces con esas personas? Porque hay algunos que dicen: déjale marco al pastor, mi pastor te va a ayudar. Oiga, pastor. No, y el pastor pues echándose unas vacaciones, ¿no? Se sale, pastor, cuando más lo necesita uno no está. Pero está el otro pastor, y le marca al otro pastor. Se sale, Dani, pues ¿cómo que es su día de descanso? Déjale marco al otro pastor. Y ¿cómo que no está disponible? No, en esa iglesia no hay amor. Escúchame una cosa: Dios no mandó a los pastores o a los líderes o al equipo pastoral. Dios te puso a ti en medio de cada situación para que puedas abrazar a otros y compartir de Jesús. Porque Jesús les dijo: yo los envío a ustedes. Cuando tú identifiques una persona que tiene necesidad, cuando tú identifiques una persona que está en un problema, Dios te puso en esa situación para que tú le puedas mostrar el amor de Dios. Cuando alguien está viviendo dolor y angustia, nuestra posición no es criticar o juzgar y decir: te lo dije, te iba a pasar eso. Nuestra posición es ir y abrazar y llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Nos gozamos con los demás, compartimos del amor de Dios con los demás. Oh Señor, gracias. Necesitamos compartir con otros y llevar la paz a otros. Quiero cerrar con esto. Tú eres un embajador de la paz de Dios a donde quiera que vayas. ¿Cómo llegas a tu casa? Ayer yo veía una película. Me dieron oportunidad de ver una película que se llama Barreras, con Denzel Washington. Muy buena la película, de verdad muy buena. Pero el hijo, en un momento de desestrés, le dice al papá, le dice: estoy cansado de vivir todos los días bajo tu sombra. Cada vez que entras por esa puerta tengo miedo. Tengo miedo de que me vayas a gritar y que me vayas a golpear y que me vayas. Hay hijos que tienen miedo que su papá llegue a la casa el día de hoy. Hay esposas que tienen miedo de que el esposo llegue a la casa. Y hay maridos que no quieren llegar a la casa por cómo los va a recibir su esposa. La pregunta, amados: ¿eres un embajador de la paz de Dios? Que tu esposo anhele llegar a la casa y decir: en mi casa se respira la paz de Dios. Que tu esposa anhele llegar a la casa o esperar a su marido y decir: ya espero con ansias que venga mi esposo. Y hay algunos que ya sé que están pensando. Hay algunos que dicen: es que no se lo merece. Y a lo mejor te voy a decir, te voy a dar la razón. A lo mejor no se lo merecen, como tú no merecías el perdón de Jesús, y aún así Jesús te dio su perdón. Y Jesús dice: así como yo los amo a ustedes,
yo espero que ustedes me amen a mí. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Cantábamos al inicio de este servicio.